Dios le bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios, como siempre, es un gozo poder estar aquí con ustedes. Bendito sea el nombre de Jesús y compartiendo la palabra del Señor. Siempre me gusta cantar algún canto referente a lo que voy a predicar. Y vamos a ver si me sale. Bendito sea el nombre de Jesús. Si lo logro. A ver si... Uno que cantamos allá en Cuba. De mucho gozo, porque esta es una fecha de celebración. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. A ver si me sale así. Dice así. El Cristo que había muerto ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que había muerto ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste retener al Rey de Gloria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste retener al Rey de Gloria? Una vez más vamos a cantarlo. El Cristo que había muerto ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que había muerto ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste retener al Rey de Gloria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste retener al Rey de Gloria? Yo tengo un Cristo que camina por el mar. Yo tengo un Cristo que calma la tempestad. Yo tengo un Cristo que camina por el mar. Yo tengo un Cristo que calma la tempestad. Que cuando le alabo de todo corazón me quita la tristeza, me llena el corazón. Alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor mi hermano, alaba al Señor. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste retener al Rey de Gloria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no pudiste retener al Rey de Gloria? Oh, gloria a tu nombre, Señor. Que ni la muerte te pudo retener, Señor. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Y nos rendimos a ti, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu, Señor, esté revelándose a nuestras vidas, Señor. Esté hablándonos, Señor, en esta mañana y mostrándonos el poder de la resurrección. Que podamos entenderlo, que podamos creerlo, que podamos vivir en él. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Ven y sopla sobre nuestras vidas, como en aquella mañana gloriosa. Ven y trae luz a nuestras vidas, como en aquella mañana gloriosa, donde cambiaste las tinieblas en luz, donde cambiaste la tristeza y el lamento en gozo, donde trajiste esperanza a la humanidad, donde lo cambiaste todo, Señor, aleluya, donde nos diste esperanza, donde nos diste vida de entre los muertos, Dios mío. Ábrenos los ojos del entendimiento y tu Espíritu fluye en medio nuestro. Ayúdanos a celebrar la victoria que tuviste, Señor, allí para nosotros. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Ven y sopla, Señor. Ven, Señor, que te necesitamos. Oh, ven, Señor. Gracias, amado Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias. Bien, amados, bendito sea el nombre de Jesús. Pues vamos a estar buscando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a deleitarnos en ella. Vamos a ver lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a dejarla en Filipenses capítulo 3, del versículo 8 al 11. Y la vamos a leer al ratito. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Los que están acá pueden sentarse un segundo. Gloria a Dios. Me imagino haciendo un recuento un poco ahora de
de aquel tiempo, gloria a Dios, de esa mañana gloriosa. Pero volviendo un poquito atrás, quisiera ponerme en un momento en la mente, quizás en el corazón de los discípulos, de lo que estaban experimentando en ese momento, cuando vieron a su maestro ser crucificado, padecer. En los zapatos de Pedro, me imagino que aquella noche fue una noche terrible, después de que él se dio cuenta de lo que había hecho y que le había negado 3 veces. Me imagino que aquella noche entre la crucifixión y la resurrección fue una noche terrible para Pedro, pensando en todas las vivencias de aquel tiempo de ministerio, aquellos 3 años de ministerio. Me imagino el dolor y a María Magdalena y las mujeres que servían allá a Jesús, recordando las palabras de amor del Señor, recordando los milagros que había hecho el Señor, recordando la experiencia que habían tenido con Él y cómo le había sido arrebatado de sus manos. Les parecía increíble, luego de haber entrado gloriosamente el Señor allí a Jerusalén, y pensaban que iba a ser el tiempo en que Él iba a manifestar su reinado, y que ahora pasara esto. Imagino que aquella noche fue una noche de poco dormir, de sollozo, de dormir entre lágrimas. Pero qué buena noticia que estaba escrito que aquella noche amarga, aquella noche terrible, se iba a convertir en una mañana. Aquellas tinieblas se iban a disipar, iba a venir la luz, iba a venir entonces la esperanza, iba a venir la tristeza, se iba a ir, iba a venir el gozo. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué maravilloso, porque esa misma esperanza, esa misma experiencia que tuvieron ellos, hoy la necesitamos, hoy más que nunca. Cuando tenemos las tinieblas que están cubriendo la tierra, en estas circunstancias difíciles que estamos pasando en todas las naciones, bendito sea el nombre de Jesús, hay mucha incertidumbre, mucho temor, mucha gente recordando, teniendo a sus familias también cerca y pensando cuándo se acabará esto. Pero qué bueno que no durará para siempre. No habrá, como dice la profecía acerca del Mesías, no habrá para siempre tinieblas, sino que luz resplandeció. Como mismo tierra, dice la Biblia, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, luz resplandeció en ellos, se convirtió las tinieblas en luz. Asimismo, con la resurrección de Cristo, las tinieblas se convierten en luz. Hay esperanza, hay consuelo, hay palabra de fe, hay restauración. Dios va a convertir todas estas circunstancias difíciles, todo este temor que se está viviendo. Si nosotros creemos en aquel que venció la muerte, Él es poderoso para convertir esta circunstancia difícil en una circunstancia de gloria y de celebración. Bendito sea el nombre de Jesús. No hay nada imposible para Dios. Si la muerte no lo pudo retener, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces, no temamos, no nos quedemos como se había quedado ahí María Magdalena, que en la mañana de resurrección va temprano a la tumba del Maestro para allí llevar algunas especias aromáticas, y se le aparece el Señor y le dice: María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Cambió su sollozo, su llanto, en gozo y en alegría. Pero también nos puede pasar, gloria al nombre de Jesús, como aquellos 2 que iban camino a Emaús, y se le aparece el Señor y empieza a caminar con ellos. Y ellos empiezan a relatarle un poco de lo que estaba pasando, y el Señor le llama la atención y le dice: tardos de corazón para creer todo lo que estaba escrito que tenía que cumplirse. Y a veces nosotros nos hemos quedado solo con que Cristo murió en la cruz, pero no entendemos que después de la cruz, después de la muerte, viene la resurrección. Que la cruz nos conmueve, nos lleva a identificarnos con el sufrimiento, pero no nos quedamos ahí en la cruz. Luego de la cruz viene la celebración, viene la victoria, viene la resurrección de entre los muertos. Y es tiempo que nosotros como iglesia, hay veces que nos hemos quedado, bendito sea el nombre de Jesús, como aquellos discípulos, pensando solo en el sufrimiento de la cruz, y no hemos meditado, no hemos profundizado en todo lo que significa, en todo lo que implica para nosotros la resurrección. Bendito sea el nombre de Jesús. La historia fue dividida, bendito sea el nombre de Jesús,
antes de Cristo y después de Cristo. Y pudiéramos decir también antes de la resurrección y después de la resurrección. Nunca más el planeta fue igual, nunca más, aleluya, porque la esperanza que se había perdido es recuperada. Las promesas y la circunstancia que estaba viviendo el hombre, todo es cambiado a partir de la resurrección de Cristo. Y nosotros como iglesia tenemos que entenderlo. Tenemos que creerlo y tenemos que disfrutarlo. Y Pablo, bendito sea el nombre de Jesús, en esta porción bíblica que vamos a leer, sí lo entendía y estaba preocupado que la iglesia entendiera esto para que pudiera vivir una vida victoriosa. Bendito sea el nombre de Jesús, con gozo, aleluya, conociendo y entendiendo la obra del Maestro. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso vamos a leer esta porción bíblica. Y vamos a ver que hay motivo de celebración, bendito sea el nombre de Jesús, y a dónde nosotros como iglesia tenemos que dirigirnos, sobre todo en este tiempo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice así: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, Señor. Que esta tu palabra, Señor, nos alcance, nos inspire, nos rete, Dios mío, y que seamos nosotros como Pablo, que lo había dejado todo, Señor, con tal de conocerte a ti y conocer el poder de la resurrección. Hoy revélanos abundantemente sobre este tema. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo habla en esta porción bíblica de tres cosas por las cuales lo habían hecho dejarlo todo, sacrificarlo todo. Conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y sufrir por causa de Él. Eso era suficiente para que Él hubiera dejado todas las cosas. Todo lo tenía por basura con tal de tener estas tres cosas, vivirlas, disfrutarlas. Hoy vamos a hablar un poco, bendito sea el nombre de Jesús, sobre el conocer el poder de la resurrección, lo que representa hoy para nosotros como creyentes. Todo el paquete que estaba guardado, el misterio que estaba escondido desde el principio de los tiempos, aleluya, es manifestado, aleluya. En este tiempo, en esta semana donde Jesús muere y resucita, bendito sea el nombre de Jesús. Y nosotros como iglesia tenemos que ser entendidos, como dice la Biblia, que el pueblo que conoce a su Dios es el que se va a esforzar y que va a actuar. Tenemos que ser el pueblo entendido. Entonces la resurrección, amado hermano, es más que un hecho histórico, es una celebración, pero es un pilar, es la base de la doctrina cristiana. Si Cristo no resucita, pues vana es nuestra fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que conocer por qué es la base, aleluya, de la fe. Bendito sea el nombre de Jesús, de nosotros los hijos de Dios, aleluya. La resurrección es el cumplimiento del plan de la redención establecido al principio de los tiempos, pero también es la clave de vivir una vida victoriosa. Quisiera hacer notar que en estos versos, bendito sea el nombre de Jesús, cuando Pablo dice que Él lo ha dejado todo por la excelencia del conocimiento de Él. Sabemos que Pablo era un teólogo tremendo, el teólogo del Nuevo Testamento que escribió tantas cartas, bendito sea el nombre de Jesús, y esclareció muchas cosas que al momento no se conocían y que hoy nosotros podemos disfrutar también. Y él tenía un conocimiento, un entendimiento de la cristología y tenía un entendimiento tremendo de las cosas de Dios. Sin embargo, él decía, yo aún quiero más, yo quiero conocerlo excelentemente y por causa de él lo he dejado todo. Ese conocimiento no es un conocimiento intelectual. Ese conocer es la misma palabra que utiliza la Biblia Septuaginta, que es la traducción al griego de la Biblia hebrea, cuando habla de que en el principio Adán conoció a Eva, habla de esa intimidad
Cuando dice de conocer, no era conocimiento intelectual, sino de la intimidad. Y esa misma palabra que es yadá en el hebreo, que habla de ese conocimiento a causa de la intimidad, a causa de una experiencia cercana, de un conocimiento absoluto, es traducida al Nuevo Testamento en griego con esta misma palabra que utiliza Pablo. Conocer absolutamente, conocer íntimamente al Señor. Y esa misma palabra es la que es utilizada para conocer íntimamente y absolutamente el poder de la resurrección. Vale la pena hacer lo que hizo Pablo. Para nosotros está disponible conocer también el poder de la resurrección, pero tenemos que hacer algunos sacrificios. Pablo dejó cosas para poder dedicar tiempo a meditar, a buscar, a fin de conocerle. ¿Qué cosas estaríamos dispuestos nosotros a dejar con tal de conocer el poder de la resurrección? Íntimamente, absolutamente, a fin de vivirlo y de disfrutarlo. Quizás tengamos que organizar nuestra agenda, quizás tengamos que dejar algunas actividades, quizás tengamos que dejar de priorizar otras cosas y priorizar el conocerlo a Él y el poder de la resurrección. Pero vale la pena hacer cualquier sacrificio con tal de tenerlo a Él y conocerlo íntimamente a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy hablaremos sobre ese poder de la resurrección. Hay cosas que me llaman la atención sobre el cristianismo que hoy estamos viviendo, porque proclamamos a ese Cristo crucificado y resucitado, bendito sea el nombre de Jesús. Y sabemos que en Él hay poder para cambiar a esta generación y esta sociedad que está tan corrompida. Hay secuestros, asesinatos, aberraciones, alcoholismo, droga, tanta suciedad, tantas cosas malas, tanta gente que está tan torcida, que no han tenido la oportunidad de nacer en un lugar quizás con una buena educación, y la misma sociedad, el lugar donde nacieron, los ha torcido de tal manera, y la misma sociedad que los ha torcido también los desecha. Y a veces nosotros como creyentes, a veces también los desechamos y no pensamos que en Cristo, en el poder de su resurrección, está el poder para cambiar esas vidas. Y veo, mi hermanos, que a veces en la iglesia venimos a los caminos del Señor y notamos que a veces la vida del creyente no está a la altura de lo que quiere el Señor. A veces no notamos ese olor a Cristo, esa vida fragante que quisiéramos que hubiera, y vemos creyentes que caen, que se levantan, que su vida no brilla como debería de brillar. Y es porque son como los discípulos de Emaús, que aún no han entendido la obra del Señor, lo que estaba escrito. Tenemos que entenderlo, porque allí en la cruz y en su resurrección están escondidos los tesoros, las herramientas para vivir una vida victoriosa sobre el pecado, sobre la maldad, sobre toda atadura del enemigo que se rompe en nuestra vida cuando entendemos, cuando creemos esto, porque todas las cosas del reino de los cielos se manifiestan cuando las entendemos, las creemos y entonces la podemos disfrutar. Necesitamos, mi hermano, aleluya, entender esto. Hoy ruego al Señor que algo de esto podamos nosotros entender, creer y disfrutar. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una diferencia, una de las cosas tremendas que es lograda por el poder de la resurrección es la justificación. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 4:25. Esto, cuando estuve estudiando esto, hermano, me quedé asombrado, porque son conceptos y cosas que a veces uno pasa por arriba y las menciona y dice, sí, yo fui perdonado y justificado y regenerado, pero a veces no entendemos lo que le costó a Cristo, lo que implica eso y por qué el Señor hizo todas esas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Escuche esto bien, mi hermano. No es lo mismo ser perdonado que ser justificado. Son cosas diferentes y son necesarias en la vida de nosotros. Quiero hablarle un poquito sobre esto, bendito sea el nombre de Jesús. Uno de los grandes problemas que había en el Antiguo Testamento es que con los sacrificios,
de los corderos. Aquella sangre que se derramaba era un tipo de lo que iba a hacer el Señor, pero era aún algo imperfecto para cambiar o para limpiar la vida de las personas. Porque aunque sí se hacía expiación por el pecado, no quitaba la culpa de la conciencia de las personas. Pero ahora con esto que hace Cristo en su muerte en la cruz del Calvario, somos perdonados. Dice que Él fue entregado, fue crucificado por nuestras transgresiones. Cristo al morir en la cruz del Calvario compra el perdón que nos libra de la consecuencia del pecado, de la condenación. Pero si ahí hubiera quedado todo, aún no somos libres de las acusaciones y de la culpa que puede haber en nosotros. Les pongo un ejemplo para que usted entienda esto. Porque es la resurrección la que trae la justificación para nuestras vidas. Imagínese una persona que comete un delito de robo y por alguna razón, lo llevan al juzgado y allí deciden perdonarle lo que ha hecho. Alguien al quien le robó le dice, no, ya, que no me pague nada, yo lo perdono ya. Y lo perdonan, lo absuelven, lo sueltan, no sufre la consecuencia del robo, de lo que hubo hecho, pero en su expediente queda registrado de que es un ladrón y que robó. Está manchado, tiene una culpa, y si esta persona está arrepentida, aún camina con la cabeza agacha porque dice, sí, fui perdonado, no voy a ir a la cárcel, no voy a pagar una multa, pero lo hice, soy culpable, tengo una acusación en mi mente, la gente no me va a ver igual, me ven como uno que robó. Pero esto es lo que hace Cristo con su resurrección. Cuando Él resucita, dice ese versículo que vimos en Romanos 4:25, y fue resucitado para nuestra justificación. Cuando somos justificados es el acto de Dios en que Dios nos declara justo, donde Dios nos imputa la justicia de Cristo. Somos revestidos de Cristo y el Padre nos declara justos y nos ve como justos, de modo que el récord de nosotros, la historia de pecado es, no solamente se quita la condenación, la consecuencia del pecado, sino que se borra nuestro récord de pecado y somos vistos como inocentes, como si nunca hubiéramos pecado. Y eso es lo que quita la culpa y la acusación del diablo en nuestra mente. ¿Y cuál es la implicación hoy? Hoy a veces no llevamos esa vida de victoria, mi hermano, porque a veces le pedimos a Dios 20, 30 veces perdón por una misma cosa, pensando que por muchas veces que le pidamos perdón es que se nos va a quitar la culpa, y es porque no hemos entendido que cuando Cristo resucitó, Él nos justificó, Dios nos llama justo y la culpa se va de nuestra mente. Dice que nuestra conciencia es limpiada cuando entendemos que Él nos ve como justos, nos ve como inocentes, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo en la cruz y en la resurrección al tercer día. Qué maravillosa noticia, hermano. Mire las armas que utiliza el enemigo para que nosotros no sirvamos a Dios, al Dios vivo. Cuando nos sentimos acusados y nos sentimos culpados, no podemos servir con libertad a Dios porque nos sentimos indignos. Esta es una arma que está usando el enemigo. Pero qué maravilloso la esperanza que tenemos en Dios, las promesas que tenemos en Dios. Romanos capítulo 8, versículo 33, nos dice lo que hace la justificación que viene con la resurrección de Cristo. Dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica por su resurrección de Cristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. La muerte de Cristo nos libra de la condenación. La resurrección nos justifica y quita la acusación. Más aún también, Él resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
el que también intercede por nosotros. ¡Qué maravillosa promesa! Tenemos a uno que murió por nosotros, resucitó por nosotros y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tres cosas que garantizan nuestra seguridad, nuestra limpieza, nuestra justificación de que somos una nueva criatura, que no nos debemos dejar acusar por el enemigo. Eso es una arma poderosa que usa el enemigo, siempre tratando de acusar porque él es el acusador. Pero ahí tú te puedes parar firme y decirle: diablo mentiroso, no me puedes seguir acusando, porque yo creo que sí es verdad que cometí pecados y cosas, pero he sido justificado por la resurrección de Cristo, y delante del Padre soy inocente, soy sin culpa y sin consecuencia del pecado, y por eso yo alabo y bendigo y glorifico al Dios del cielo. Puede usted hacerlo también, puede usted engrandecerlo también, porque estas son las doctrinas de la resurrección. Esto es lo que nos da fortaleza en la fe, eso es lo que nos hace estar sobre la roca inconmovible, no lo que nosotros hicimos, sino lo que Él hizo por nosotros. La batalla y la lucha por tratar de nosotros agradar a Dios, mi hermano, con nuestra fuerza cesa, y entendemos que lo podemos agradar cuando aceptamos lo que hizo Cristo en la cruz y lo que ganó con la resurrección. Qué maravilloso, podemos celebrar, podemos, mi hermano, aleluya, gloria a Dios, restregarle al diablo en la cara las promesas de Dios y gozarnos en la obra de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tenemos entonces, a causa de eso, paz, porque la acusación, la culpa no nos deja tranquilos si de verdad queremos agradar a Dios. Pero Romanos 5:1 viene al rescate de aquellos que creen no en tu fuerza, no en que tú te portas bien, sino en la obra de Cristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos que creerlo. Somos justificados si creemos que Él murió y resucitó. Tenemos entonces paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay paz. No te sientas atormentado, no te sientas culpable. Cristo pagó con su muerte y nos justificó con su resurrección. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué maravilloso es el nombre del Señor. Pero no se queda ahí los beneficios, aleluya, de la resurrección de Cristo que hoy podemos celebrar. Gloria a Dios. Allí en la resurrección está el poder. Escuche esto, hermano, que esto es tan importante. Está el poder para vencer el pecado y andar en una vida de victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ir un momentico a Romanos 6 y vamos a ver lo maravilloso que hace Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Te exaltamos y te bendecimos. Ese poder de la resurrección es el poder para vencer el pecado y andar en una vida victoriosa. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive.
Así también vosotros, subrayen, señalen, redondeen como puedan este versículo. Dice así: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, subrayen esto, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, subrayen esto también, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está diciendo, el pecado no te va a gobernar, no te va a derrotar si se cumple esto, si crees esto. ¿Y qué es lo que dice? Nuestra identificación con Cristo. Dice la Biblia que fuimos sepultados juntamente con Él, crucificados con Él, sepultados juntamente con Él, y de esta manera nuestro hombre viejo, nuestra vida de pecado es sepultada. Y dice que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitamos juntamente con Él. Ese es el poder de la resurrección, para andar en vida nueva. Por tanto, luego en el último versículo, el 14, dice: entonces el pecado no se enseñoreará, no te controlará, no te gobernará, si tú crees esto. Por eso la expresión de creer viene en el versículo 11, dice así entonces: así también vosotros, consideraos. Esa palabra consideraos puede traducirse o expresarse de otra manera: estando seguro o creyendo que estamos muertos al pecado. Esto tienes que creer. Creer que estás muerto al pecado, pero que has resucitado juntamente con Él y andas en nueva vida. Cuando crees esto, entonces el poder de la resurrección se manifiesta en tu vida y ya no andarás en la vida vieja, ya no andarás con las cadenas del pecado, ya el pecado no se enseñoreará de ti y de mí y de ningún creyente que crea. Fíjese lo que está diciendo: consideraos, cree esto. Y la Biblia dice también: creí, por tanto hablé. Es algo que tienes que hablar, es algo que tienes que decir, es algo que tienes que celebrar. En oración tienes que presentarte ahí delante de Dios y decirlo. Fíjese el versículo 13 lo que dice. O sea, creerlo, y mire qué más tenemos que hacer para que se manifieste el poder de la resurrección en nuestra vida. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Como vivos de entre los muertos, vamos a sustituirlo por resucitados de entre los muertos, sino presentados delante de Dios como gente que está consciente, que cree, bendito sea el nombre de Jesús, que ha resucitado juntamente con Él y ya no anda en vida vieja, sino en vida nueva. Esto tenemos que creer, y dice, y presentarnos. Esa palabra presentarnos en el original significa someterse. Y dice el versículo 16, fíjese lo que implica someterse. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esta palabra someterse es la misma que dice anteriormente, que dice presentarse. Por tanto, tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, hoy me presento delante de ti, me someto delante de ti, reconozco que tú eres mi Señor y yo soy tu siervo, soy tu esclavo. Y dice el versículo que estuvimos leyendo anteriormente, en el 13, dice: presentar vuestros miembros. ¿Qué son nuestros miembros? Cada parte de nuestro ser. Tenemos que presentarnos delante de Dios. Señor, yo creo que estoy muerto al pecado, que he resucitado juntamente con Cristo, y hoy me someto, me rindo, me presento delante de ti, y estas mis manos las rindo a ti para que sean instrumento de justicia, y mis pies para que anden en tu camino y sean instrumento de justicia, y mis ojos para que vean por tus caminos y sean instrumento de justicia. Me rindo, me someto a ti. Y cuando entendemos esto, lo creemos, y cada día venimos delante de Dios presentándonos como gente resucitada, creyendo la obra de Cristo.
el poder de la resurrección se manifiesta y ya no andamos en vida vieja, sino en vida nueva. Tenemos que entenderlo, tenemos que creerlo, tenemos que disfrutarlo. Y esto se complementa o se repite una vez más en Romanos 12:1. Vamos a leerlo un momento. Como una conclusión de todo lo que viene ahí en Romanos, de todo lo que gana Cristo, del misterio que está escondido ahí en la muerte y resurrección de su obra. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias de Dios? Lo que en los capítulos anteriores se ha descrito de toda la obra de Cristo, de lo que Él ganó con su muerte, con su resurrección. Por esas misericordias, ¿qué tenemos que hacer cada día? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, rendido, entregado, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, consciente, voluntario, venir delante de Dios, presentarnos. Te doy gracias, porque estoy muerto al pecado, porque he resucitado juntamente contigo. Hoy me rindo como siervo tuyo, y cada parte de mi ser las presento ante ti como instrumento de justicia. Y entonces sucede lo que viene en el versículo 2. Cuando hacemos eso, no nos conformamos a este siglo, sino que somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que hemos entendido que no es con nuestra fuerza, sino por su obra en la cruz del Calvario. Tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo, y entonces comprobaremos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La vida de transformación viene por la vida de Cristo en nosotros, que viene por el poder de la resurrección. Tenemos que ser entendidos de esto, mi hermano, porque si no, no lo vamos a poder disfrutar. Te digo, si quizás tú donde estás, quizás eres un hermano de la iglesia, quizás no lo eres, quizás eres una persona que aún no tiene a Dios en su corazón y está luchando porque quiere dejar drogas, quiere dejar alcohol, quiere dejar ciertas prácticas, quizás ataduras a la pornografía, a determinada actitud de robar, de violencia, de ira, y dice: he probado con todo y no he podido ser transformado. Es porque aún no has probado el poder de la resurrección. Te digo, ven a Cristo, ven y deja tu carga en Él, ven y confiesa tus pecados. Puedes que seas incluso un hermano de la iglesia y estás batallando con pecados. Ven ahora a los pies de Cristo y reconoce tu falta y dile: Dios, yo no puedo cambiar con mi fuerza. Ahora entiendo que es tu fuerza en mí, es lo que tú hiciste por mí, lo que me transforma y lo que me cambia y lo que me hace vivir una vida nueva. Y preséntate delante de Dios y dile: me rindo, estas manos son tuyas, estos ojos son tuyos, este corazón es tuyo, mi mente es tuya, todo mi ser lo rindo para que sea instrumento de justicia, porque ahora he entendido que he resucitado juntamente contigo. Y al rendirte, al someterte, te conviertes en esclavo de justicia. Y un esclavo ya no hace lo que quiere, ya no se gobierna, sino lo que su Señor le manda. Cuando tú haces esto cada día y te rindes a Él, te vas a dar cuenta de que ya no vas a obedecer al pecado, sino a la justicia. Haz esto cada día, ríndete a Dios cada día. Ora, que si estás batallando con pensamientos, con cosas, rinde, sigue haciéndolo cada día. Y ora: venga tu reino, venga tu reino, el reino de Dios, que dice que es justicia, paz y gozo. Se manifiesta el poder de Dios en tu vida y te cambia. Y sientes un poder sobrenatural que te cambia. Y eres justificado. Se va la culpa. Y no solo eso, sino que la cantidad enorme de promesas que hay en la Biblia dice: para los justos. No he visto justo desamparado. Y tantas promesas que hay acerca de los justos. A causa de que Dios nos llama justos, esas promesas son para ti y son para mí. Y tenemos entonces que disfrutarlas. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando tú haces esto, mi hermano, entonces Dios dice de su trono: yo honraré a los que me honran. Hay cosas que sí tenemos que orar. Leemos la Biblia y ayunamos y oramos, pero nada de eso va a sustituir
lo que Él ganó a precio de sangre y con su resurrección. Cree la obra de Cristo y entonces se manifestará la obra de Cristo. Honra a Dios al creer lo que Él hizo, por cuanto Dios nos dice, por cuanto tú me honras a mí, al creer lo que yo hice por ti, al entender lo que yo hice por ti, entonces voy a manifestar mi poder en ti, el poder de la resurrección. Y se cumplirá entonces lo que dice entonces en Salmo 31:19, cuán grande es la bondad que Dios ha guardado para los que le temen y ha manifestado a los que en Él esperan. Dios tiene una gran bondad guardada para los que temen a Dios, pero solo la va a manifestar los que esperan en Él, en su obra, en su sacrificio, en lo que Él ganó para nosotros, los que esperan confiando en Él. Y verás el cambio, la droga se va, el alcohol se va, las adicciones se va. Y de forma general todo creyente, a veces externamente no se ve, a veces un pecado visible, pero internamente a veces tenemos luchas con tantos malos pensamientos. Rinde tu mente a Dios también. Sométela como instrumento de justicia y verás que la batalla empieza a ceder. Verás que la bondad de Dios empieza a manifestarse, que el poder de la resurrección manifestar porque has honrado a Dios al honrar la obra del Hijo. Honrad al Hijo, dice el Salmo 2. ¿Cómo lo honramos? Conociendo y creyendo lo que Él hizo por nosotros. Pero hay tanto, hermano, tanto que tenemos que escudriñar. La resurrección, aleluya, es la garantía de nuestra esperanza de que un día también seremos resucitados juntamente con Él. La Biblia nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es la resurrección de Cristo. Nos dice que como Él fue resucitado, también nosotros un día, cuando Él venga, nos resucitará. Y cuando entendemos esto, se va el temor a la muerte, se va la desesperanza. Yo antes entraba en mucha depresión cuando pensaba en la muerte, pero ahora que conozco a Cristo, que conozco que hay resurrección de los muertos, que hay un cielo glorioso que nos espera, se va el temor, se va el desaliento, se va la depresión, porque la muerte no tiene poder sobre nosotros. Así como no tuvo poder sobre Cristo. Qué maravilloso, hermano, que Cristo resucitó de los muertos. Qué esperanza gloriosa tenemos en Él. Cada vez está más cerca. Tenemos que estar preparados porque se acerca su venida y con su venida la resurrección de aquellos que creen en Él, de aquellos que esperan en Él. Pero aún más, la resurrección de Cristo es el mensaje que tiene que ser proclamado. Quiero llamar la atención sobre esto, porque hoy se predican muchos mensajes. Hay mensajes con filosofías humanas, con mucha psicología, mensajes motivacionales, mensajes de promesas. Sí es cierto que Dios sana, que Dios levanta, que Dios cambia, pero ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la cruz y la resurrección de Cristo. Dice así la Biblia, escuche esto, hermano. Tenemos que volvernos al mensaje que Dios honra. Cuando tú predicas lo que Dios dijo que predicaras, se manifiesta el poder de Dios para respaldar su palabra. Mire lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos para que usted vea lo que predicaban los apóstoles. Hechos capítulo 2, dice que los fariseos y saduceos y sacerdotes, etcétera, dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y el versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Venía una manifestación del poder de Dios y una gracia abundante porque estaban predicando el mensaje adecuado, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio de la cruz y la resurrección de los muertos.
Cuando tú y yo predicamos lo que Él quiere que prediquemos, abundante gracia nos es añadida. El poder que está retenido se manifiesta cuando tú honras a Dios al predicar lo que Él dijo que predicáramos. Hechos capítulo 17, versículo 18 dice: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Él, y unos decían, hablando de Pablo predicando: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Volvámonos al mensaje que cambia las vidas, el mensaje que desata el poder de Dios, porque la palabra de la cruz para unos es locura y tropezadero, pero para nosotros lo que creemos es poder de Dios, y gracia abundante es añadida cuando nosotros predicamos el mensaje de la resurrección. Honremos a Dios al hacer esto. Bendito sea el nombre de Jesús. Escudriñemos, hermano, la palabra. Creamos la palabra. Vivamos la palabra. Porque lo último que dijo Jesús fue en la cruz: consumado es. La obra está completa. ¿Qué haremos nosotros con su obra? Tenemos que conocerla, tenemos que disfrutarla y tenemos que proclamarla. Entonces, hermano, volvámonos a Dios. Présteme la guitarra, por favor, un momentico. Aleluya. Volvámonos a Dios en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor Jesús. Le invito a que oremos juntos. Las tinieblas se disipan, porque viene la luz del día, la luz del Señor. Él trae la resurrección donde hay tinieblas, donde hay amargura, donde hay temor, donde hay enfermedad. Él viene con el poder de su resurrección que lo cambia todo. Iglesia, levántate. Iglesia, cree en su obra. Iglesia, deleítate y hónralo a Él al creer lo que Él hizo. No creemos en un Cristo muerto, creemos en un Cristo vivo, que la muerte no pudo retenerlo, que venció el pecado, que venció el sepulcro. ¿Habrá algo difícil para Él? No hay nada difícil para Él, pero tienes que acercarte, aleluya, como Dios lo estableció. No a través de imágenes, no a través de ídolos, no a través de buenas obras, no a través de nuestra fuerza, sino a través de su obra en la cruz del Calvario y del poder de su resurrección, que tiene el poder para quitar la culpa, que tiene el poder para cambiar nuestra vida, que tiene el poder para vencer el pecado, que tiene el poder para andar en vida nueva. Cree, hermano, conoce y cree su obra y hónralo, aleluya. No se enseñoreará el pecado en tu vida. Habla y proclama lo que Él dijo, lo que Él hizo, y verás cómo la gracia fluye como un río en tu vida. En el nombre de Jesús, tú que estás batallando en esta misma hora, clama a Dios y dile: Dios, hoy te entrego mi corazón una vez más. Hoy creo que tu cruz, Señor, lo que hiciste en la cruz es suficiente. Es suficiente para perdonarme. Es suficiente tu resurrección para cambiar lo que soy, para vencer el pecado en mi vida. Me rindo completamente a ti, tuyo soy. Cada parte de mi vida es tuya. Soy tu siervo, soy tu esclavo. Ya no haré mi voluntad, sino lo que tú quieres. Ya no se enseñoreará el pecado en mi vida, sino que será la justicia, la santidad en mi vida, la que viene de ti, de tu poder, de tu resurrección, Señor. Me rindo a ti, Señor, y sé que seré transformado. Con su resurrección, Él cambia lo que somos. Ya no eres llamado un pecador, ya no eres un hijo de ira, ahora eres uno justo. Eres un hijo, eres uno aceptado, eres uno amado, eres uno llamado santo, eres uno con herencia, eres uno que tiene libre acceso al Padre, eres uno que las promesas de Dios se cumplen sobre tu vida. Él cambia nuestra naturaleza, Él cambia lo que somos por el poder de su resurrección.
vida nunca más será igual. Cree y ríndete a Él cada día. Y olor fragante del Padre, olor fragante ante el Padre sale cuando hay una vida que así hace, que así se rinde. Te damos gracias, Señor. Da victoria a mis hermanos sobre esas batallas que tienen. Da victoria a mis hermanos, Señor. Da victoria, manifiéstate, Señor. Se rompan las cadenas, se rompan las ataduras. Huya el enemigo, toda acusación se disipe, toda adicción se vaya, todo vicio se vaya por el poder de su resurrección, por el poder de la vida nueva que es en Cristo. En el nombre de Jesús te honramos y te alabamos, Padre. Ya no vivo yo, he resucitado con Él. Vive Cristo en mí, su vida nueva. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos a Dios. Hermano, hay mucho más sobre este tema. Le invito a que usted profundice, que investigue, que estudie, que escudriñe, para que sea como Pablo. Lo dejó todo con tal de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Bendito sea el nombre de Jesús. Que la paz de Dios sea con cada uno de los que están aquí.